Y es miércoles de mesa, es miércoles de Roy Campos. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. René Casados, ¿cómo está René? Muy buenas tardes. Don Pepe. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Pepe Fonseca, muy buenas tardes. Semana zarandeada, la que hemos tenido. A ver, no es nada de lo que vamos a ver. No, esto apenas empieza. Tú decías... No ha empezado. No, tú decías que el lodo iba a empezar a fluir. Que no era lodo, ya te dije. Sí, porque bueno, el lodo porque no el lodo no huele y esto sí va a oler. Vamos. Va a oler mucho. Y está fluyendo, pero... Lo que va a volar es mucho más escatológico, todo. don Pepe. Están guardándola, están acumulándola. Por ejemplo, el caso que lo avienten al ventilador, el caso de Morena y Monreal. Yo creo que no es un cisma. Es un gesto de indisciplina. Luego entramos a los matices, Y una pequeña fisura en el barco que tripula López Obrador con rumbo al 18. Puede ser importante, puede no serlo, pero acordémonos que empezó con un pequeño rayón, empezó la tragedia del Titanic. A ver, mira, para mí sí es importante. O sea, sí es importante, ¿por qué? Porque es Morena, es favorito, tiene a López Obrador, etcétera, y parecía como un bloque de granito que nadie se atrevía a decir nada al interior y nadie se peleaba. Y de repente había vocecitas pero chiquitas, pero ahorita no había ni una voz. Pero ahorita Monreal es un político muy hábil, muy buen político, muy bueno para hablar, para explicar, con gente, con historia. Él está convirtiendo una derrota en una victoria, porque está saliendo ganador en términos de opinión pública, se está viendo como creíble, es decir, le está saliendo bien la jugada. Yo creo, Roy, tú que sabes, yo creo que la encuesta, el resultado de la encuesta le dio la candidatura a Monreal, con o sin Morena. No, bueno, ya te entiendo lo que dices, es no Morena, pero hoy podría ser candidato con el partido prácticamente que él eligiera. Sí, ¿no? O independiente, si él quisiera. Ahora, yo no lo veo fuera, porque analizando sus palabras, donde sí se queja del resultado y que rectifiquen, etcétera, se niega a tocar con el pétalo de una rosa. No, sí lo tocó ayer, aquí sí lo tocó, sí. Bueno, porque le llama que lo conozco, no se va a hacer para atrás. A ver, no se han hablado en 7 meses. Sí, que no ha hablado con él. No han hablado, ni uno al otro. Pero para mí son dos frases las que él utiliza. Una, cuando dice, él no va a tomar ninguna decisión contra la historia, y la historia es López Obrador, que es una frase que dice, y la otra es que él no va a contribuir a aquellos que quieren obstaculizar a López Obrador. Bueno, eso lo entiendo, pero también dijo aquí, a mí había dicho el martes pasado, que si era con el corazón sería Claudio Sheinbaum, pero si era con la cabeza sería el Monreal, y que López Obrador era un hombre de Estado y que actuaría con la razón. Bueno, vamos a ver. Ayer me dijo que no lo es. Digo, que el tema es que fue una trampa, que fue una celada. Bueno, y lo otro es cisma. Yo sí le llamaría cisma, porque su ataque frontal es con lo que llamo ya una nomenclatura en el la nomenclatura es muy clara, En la nomenclatura hay un hijo de Andrés Manuel López Obrador. Al contrario, se queja. Exacto, claro que no. Entonces sí es un cisma. Es un eufemismo, nada más. Bueno, Pepe, vamos a entrar aquí al tema retórico. El hecho es que sí, y que es una crisis, y que esto, cualesquiera sea el tamaño del boquete, sí pega, como se dice, en la línea de flotación del barco de Andrés Manuel López Obrador, porque por lo que mencionas de entrada también, Joaquín, es un político de peso específico y de capital propio. Y a mi entender, Joaquín, yo considero que esto es ya el desenlace de una crónica, de un conflicto anunciado que venía detrás, donde sin duda alguna, para un político tan avesado como Ricardo Monreal, él tenía contemplado dentro de sus escenarios el que pudiera darse esta situación, que lo pusiera ante la situación también de tomar una decisión de cuál es su alternativa y de si tiene o no tiene que ir a la ruptura. No lo tenía en el sentido de que tú le hacías ver que la candidata era Sheinbaum y de que él iba a la encuesta y a este método de decisión que se anunciaba. No, pero que le decías que la probabilidad estaba en Sheinbaum. No, probabilidad no. La definición estaba tomada. Definición. Y él, aún así, bajo esa premisa, yo no creo que él considerara
que no pudiera darse un desenlace como el que se dio. Yo creo que estaba consciente que era una de las decisiones. No, yo ahora, creo que yo también quisiera tocar otro punto. No, espera. Okay. Vamos. Bien, yo quiero hacer la observación de que yo personalmente creo que Monreal hizo un mal cálculo Sí. de sus posibilidades, calculó mal sus posibilidades. Y ahora, lo que no conocemos todavía es la respuesta de López Obrador, porque hoy ya viene de regreso, pero no viene a México, va a estar en Baja California. Entonces, eso quiere decir el reportero que lo encuentre le va a hacer esta pregunta. que le va a hacer la pregunta. No, es la pregunta que le tienen que hacer. Eventualmente, hoy podríamos saber cuál es la primera reacción Es decir, pública. yo lo digo, tú dices que no tocado de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, insisto, el encargado de esta encuesta era el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, después de todo lo que dijo, del primer círculo, de lo que no sabía hacer, de cómo lo habían tratado, del resultado, de todo lo que dijo de ese primer círculo, que no puede andar por la calle, dijo, pero sí puede enderezar maniobras palaciegas. Si tú me dices que le dicen eso a tu hijo y no te han tocado a ti, entonces pues ya... Entonces, no, pues si vives en una nube. Bueno, y además, ¿de qué está hablando Monreal? De que haya transparencia, sí, de que no, de que en Morena el discurso es no mentirás, no traicionarás. Calculó mal. Hoy vamos a saber el resultado de ese cálculo. Hoy vamos a empezar a saber cuál es la reacción de López Obrador. Yo creo, don Pepe, o no, estaba en sus cálculos. O simplemente, o no lo dice. Yo creo que ese escenario estaba en sus cálculos. Lo que pasa es que yo coincido en que esto es insisto, es el primer acto de indisciplina pública que tiene al interior López Obrador en un partido en el que él ha impuesto una disciplina férrea, militar. Joaquín, quisiera apuntar esto también. Dime. Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué toma esta decisión? Esto es consecuencia ya de una decisión tomada. No es un detonador en lo inmediato. Es algo que ya detonó. Bueno, no estoy diciendo que no lo dijo Joaquín, don Pepe. Estoy tratando de hacer mi planteamiento en este sentido. Yo creo que en los cálculos de Andrés Manuel López Obrador, a más de cuáles otras razones existen, es que él ve en escenarios de que tiene un peso específico, de que es alguien que puede ser autónomo en determinado momento y que puede ser independiente en determinado momento. Y en diferentes escenarios que hay probabilidad de que ganen, nada es inevitable, no hay inevitabilidad. Y que él calcular en un escenario, Joaquín, de que gana la presidencia y gana la Ciudad de México, perfecto, escenario ideal, pero que ganara la presidencia, ¿sí? Y no ganara la Ciudad de México y ganara Monreal, si fuera por fuera, este es otro escenario. Ahora, regresemos al escenario de ganar de Andrés. Vamos a esto, espérame, don Pepe, no haga esa actitud porque con eso está comunicando algo. Déjeme nada más plantear eso. Es que estás diseñando escenarios y estás acaparando toda la charla y hay otros temas. Don Pepe, permítame, que yo nunca le he dicho eso y usted tiene su espacio que le permite esto y que le permite... El poco espacio que me dejas. O no le voy a dejar espacio, nada más voy a tratar de terminar. No respondo a la risa sarcástica, don Pepe, porque yo no respondo. Voy a plantear esto que quiero decir. Venga. Para Andrés Manuel López Obrador, que él ganara la presidencia, ¿sí? Y que no ganara la Ciudad de México y que pudiera ganar la Monreal, o que ganara la presidencia ganando la Ciudad de México con un candidato como Monreal, no es la misma garantía teniendo la Ciudad de México un político como Monreal, con las fuentes de poder, la garantía que podría darle, y también entre comillas una candidata como Sheinbaum. Sí, pero el primer paso que hay que resolver aquí así es así. Y eso lo dijo Monreal y yo coincido. La campaña de López Obrador en la Ciudad de México la llevaría Monreal. Sí. Sin Monreal, López Obrador va a tener que llevar la campaña de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Sí. Como la de Delfina en el Estado de México. Porque tiene todas las prendas que quieras, Claudia, que yo se las reconozco, personales y profesionales, pero pues es mucho mejor candidato, y siempre lo dije, Ricardo Monreal. Y al final de cuentas lo que dice René tiene toda la razón y se resume en lo que yo había dicho. Fue un mal cálculo de Monreal, que no vio venir lo que iba a hacer. De partido al PAN que me ibas a traer a ver, tiempo.
¿Va a ir al frente o no va a ir, Roy? A ver, mira, yo creo que sí va a ir, pero hasta el final. No entiendo. No, o sea, que van a firmar y van a inscribir la posibilidad, pero el PAN va a generar un candidato y el PRD va a generar un candidato. Y si se juntan va a ser hasta el año que entra, después de haber generado cada quien un candidato. Pero no se tienen que registrar antes. Se tienen que registrar, pero cosas que se pueden romper. Dice, pueden registrarse como posibilidad. No. Estás hablando de declinaciones. Te registra, ahí está un plazo para el diciembre, registro de coalición. Sí, diciembre, tienen que registrar en diciembre las alianzas de coaliciones. Entonces, ¿tú crees que en diciembre se registre esta coalición PAN-PRD? Permíteme, voy a unos anuncios y regreso con la mesa. Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Entonces, estábamos en el tema y, a ver... El Frente Amplio. Sí, yo me quedé con el tema del Frente Amplio. Tú dices que tú presentaste una interpretación de que igual sí, que igual no. ¿Tú, René? Yo te diría hasta lo que está sucediendo ahorita, Joaquín, sí, que claro, que hay ahí sin duda alguna por parte de los que han hablado del frente, ¿sí o no? el que están ganando tiempo por lo pronto, sí, no están ganando tiempo, y que sí puede haber una alternativa que sí tiene probabilidad, pero en este momento para mí no es una alta probabilidad. No, para ti, don Pepe. Yo lo veo difícil. Yo lo sigo viendo difícil desde hace tiempo. Bien. Ahora, ¿a quién beneficia que no haya frente, Roy? Al PRI. ¿A quién beneficia que no haya frente, René? Al PRI en este momento. Don Pepe. A quien sea el candidato del PRI. A quien sea el candidato del PRI. No al PRI. Bien. A quien sea el candidato. Ahora, Roy, ¿a quién estás viendo candidato del PRI? Primera favorita ha sido Nuño en primer lugar. René. Yo veo primero a José Antonio Meade en este momento también. Don Pepe. Yo sigo pensando en Narro. Uno. No, Sí, ahorita te doy el gabinete. No, Narro. El señor Gamboa, Pepe Gamboa. Narro. Para decirnos 4. No, o Rovirosa también. Leandro Rovirosa. Bueno, a ver. ¿Gana López Obrador la elección, Roy? Ay, está muy adelantado, pero creo que es el más probable. René. Probable, pero no imposible de que sea el ganador, Joaquín, y más allá de ese juego de palabras, es que lo que dije hace un rato, ya me doy. en este momento es el más aventajado. Probable, pero no habieron es el más aventajado. A ver, voy a hacer otra vez la pregunta, sí, perdón, porque después cuando me contesta que es probable pero no imposible, puta, ya me voy. Bueno, esa es mi la voy a apuntar respuesta, como la tuya del otro día. ¿Qué era? Cuando lo del cine. No, la que dijiste que no estoy de acuerdo, pero resisto algo así. A ver, mi pregunta no es quién lleva ventaja, porque eso lo sabemos. No, pero yo todos. digo, hoy es el más probable, pero... ver, calidad. no, necesito ver contra quién. Necesito ver contra quién. Bueno, Empezamos. Hoy empieza a tu izquierda. Mira, de todos los mexicanos que existen, es el más probable próximo presidente hoy. Bien, eso. Don Pepe. No creo que gane. Entonces, ¿y quién es? Creo que puede ganar el PAN o el candidato del PRI. A ver, René, algo que yo pueda entender. Ponte a mi altura, sí, bájate. Déjame ver. Bájate. Lo que te digo, Joaquín, yo no puedo darte una no respuesta en este momento, y eso es una respuesta. El no poder darte una respuesta si Andrés Manuel López Obrador va a ser el ganador. El más alto probable en este momento es él, pero como dije, no es inevitable. Ahora, las probabilidades ya lo hemos hablado, ¿cuántos Roy. meses? Faltan 308 días. Sí, 308 días. Pero las probabilidades, Roy, lo hemos hablado de esto cuando hablamos Roy y yo. Sí. Nos encontramos y hablamos siempre de este tema y de otros de BASE también, pero en este tema, y también te hablaría de que entra en el tema del BASE, que son las probabilidades, ¿sí? Sí. Cuando se hace un careo de López Obrador, es inequitativo para los demás, porque hay un López Obrador que es candidato ya, ¿sí? Ya dijo lo que va a ser el 2 de diciembre, incluso ya lo anunció, ¿sí? Y lo ha reiterado, contra quienes no necesariamente van a ser candidatos. Es más, la mayoría de ellos no va a ser candidato. La gran mayoría. No, la enorme mayoría de los que con los que has carreado a López Obrador
tanto del PAN como del PRI, no van a ser candidatos. De acuerdo. Y este solo hecho, ustedes los encuestadores, Roy, han dicho que provoca un efecto de percepción, esa distorsión, ¿no? En la medición. Sí, es un poco injusto, sin embargo hay que hacerlo y hay que reportarlo. No, pero es injusto para los demás. Yo me refiero que hay que tomar los elementos, ver las circunstancias, ¿sí? Sí. Porque yo también lo veo que cuando un partido designa un candidato, normalmente sube ese partido con candidato. Sí, unifica. En el caso de Morena, cuando hagan oficial lo que ya es oficial, no va a provocar ningún impacto porque ya está descontado, como dicen en los mercados. A diferencia de lo que puede pasar en el PAN o en la alianza PAN-PRD o en el PRD si va solo, o en el PRI sobre todo, o en uno dos que ya tiene candidato. El PES ya dijo no va, el que va solo. Sí, hay 2 candidatos seguros. ¿Sí? Y podría haber 3 con el PANAL. Sí, pero no has dicho quién. No, pues ya tienen un candidato contratado, hombre. ¿Quién? Pues el mismo de siempre. ¿Cuadri? Sí. Sí, yo bien, yo soy el que mido, pero O tú tienes otros que se te ocurren. No. Después, bueno, Cuadri lo sacaron una semana antes, o sea, también en el 2012 no existía y lo sacaron de repente. Cuando pasó de la camioneta Bocho al combi. De la combi, de la combi a la Land Rover. Bien, entonces, en cuanto a los tiempos electorales, ya los tienes claros, ¿no? Sí. Pasaron ahora las internas para homologarlas con todo el país y va a ser del 14 de diciembre al 11 de febrero. Esas son las precampañas. Las precampañas son 60 días. Así es. ¿No? Entonces ya ahí van todos. Pero ojo, ya a partir del próximo viernes que inicia el proceso, 8. Empiezan ya un poco a ver los independientes y darle los criterios y ya inscríbanse, empiecen a juntar firmas. O sea, ya vamos a empezar llenos de spots, por cierto, llenos de spots. Porque el 8 de septiembre, que inicia el proceso, los partidos no tienen spots, pero la autoridad electoral 48 minutos al día en cada estación de radio y televisión. 2.500 en total. Sí. Ya les dieron fecha a los independientes para registrar apoyo. Del 10 de octubre, senadores, diputados y al 6 de febrero. Multiplica, Roy, luego tú que eres actuario, 48 minutos por 2.500 estaciones de radio y televisión por 60 días. No, son No, nada más para saber. 7.200.000, una cosa así son. Digo, además para ir midiendo de la Y otra cosa que es muy interesante. Va a coincidir de nuevo el Mundial de Fútbol con las campañas. Sí. ¿Y cómo van a meter los spots de los partidos? 3 minutos en cada hora, cuando son transmisiones vienen del extranjero, con anunciantes del extranjero, y mételes ahí 3 minutos políticos. No, 3 no, 6. ¿6? Si son 3 por hora, son 2 horas. 3 en cada hora. Son 6 minutos por hora en el fútbol. Sí. Quedando bien, haciendo amigos, ¿no? Sí. Sí, cuando la gente quiere ver repeticiones o quiere ver algo y de repente estar viendo los partidos políticos, sí, va a estar padre. Pero así es que, ojo, así es la ley que aprobaron los partidos políticos en el Congreso. Sí. Que es lo que luego se olvida. Porque es como el caso de la ausencia del presidente, jefe del Ejecutivo en el Congreso. ¿Que por qué no viene? Pues porque ustedes, los partidos políticos, le dieron el portazo, sí, desde que el 1 de septiembre de 2006 impidieron que Fox entrara, siquiera lo dejaron en el vestíbulo con su informe en la mano, y lo más que dejaron fue que el 1 de septiembre de 2007 Felipe Calderón llegara hasta la mitad del lunetario, donde están las curules, sí. Y ahí le recibieron a Ruth Zabaleta. Y fue la última vez que un presidente de la República entró a la Cámara de Diputados, el 1 de septiembre y hasta la mitad del lunetario de 2007. Sí, a Ruth Zabaleta se le entregó, que era la presidenta de la Cámara. Sí, pero por eso, bueno, y ahora dicen los partidos, no, es que el presidente no viene. Pues si ustedes lo sacaron, le dieron el portazo. Claro. Y como dice Joaquín, solo cuando se entrega a Belisario Domínguez y van a más como testigos. No, y de invitado. Es un invitado. Y es en el Senado, y es en la vieja casona, ¿eh? Claro. El presidente ni conoce el Senado de la República. Pero luego creo que sí, es una visita. No sé. Sí, le invitó a Gamboa. Claro.
y luego legislaron para que pudiera hacerlo de la otra manera, para que no se viera en ese tipo de los días previos, problemas. que pudiera hacer publicidad de su informe y entonces pudiera hacer eso. Eso fue una aparte. Eso también fueron los partidos, incluido el PRI. Sí, incluido el PRI, como no gobernaba. Luego la oposición comete el error de que cree que va a ser oposición siempre. Exacto, se le olvida que puede llegar a tener la presidencia. Bien, vamos a ir con las conclusiones. De conclusión, nomás hay que recordar el próximo viernes, además de que es el informe de gobierno, es un momento importante para México, la ronda 2 del TLC. Y yo quiero felicitarme así abiertamente por estar viendo un secretario de Economía como el que tenemos. Extraordinario. O sea, con dignidad, que se dice no vamos a negociar a cualquier precio y nos podemos levantar de la mesa. Es decir, a las balandronadas de Trump estamos siendo dignos hacia esas amenazas. Y además con conocimiento y con inteligencia. O sea, en el momento cumbre que necesitamos un secretario de Economía, sí lo tenemos, porque simplemente con Calderón tuvimos 3, como si no hubiéramos tenido. El primero, Eduardo Sojo, que es un gran personaje, pero en el INEGI fue, ¿no? Después entró Ruiz Mateos, Bruno Ferrari. No, sí. Sí, ¿no? Entonces, no, pero no. Alguien, creo que la dimensión histórica que está tomando Ildefonso en este momento, se rompa o no se rompa el TLC, es mucha. Así Tenemos un buen secretario de Economía. Que había permanecido con un bajo perfil, pero a ver, creo que en términos históricos este momento para una generación completa va a ser bien importante, se haga o no se haga. Va a ser determinante. Exactamente, va a ser determinante. Y creo que bueno que tenemos un secretario que esté dirigiendo esa parte de la negociación, porque no es toda, porque la parte de inmigración, seguridad las dirigen otro, pero la parte económica lo está haciendo muy bien. Bien, gracias. Gracias, René. Y considero, Joaquín, que justo esa es la decisión que tiene que tomar un secretario como él, además también de la respuesta que ahora se dio por parte de la Cancillería, que creo que en términos categóricos también es muy rescatable. Y hablando del secretario de Economía, porque tiene que ser muy categórico, sobre todo por toda la disonancia y todo el ruido que hemos platicado que crea un jugador como Trump, que según los informes que hay, desde abril de este año siguió amagando con que se podía salir del tratado para tener el margen de esos 6 meses de negociar en condiciones favorables por parte de los Estados Unidos, y a eso mismo Ildefonso Guajardo contesta que en esas condiciones no se negociaría, y eso es muy importante cuando se tiene un punto de vista realista, categórico y contundente en cualquier negociación, Joaquín. Gracias, René. Al contrario, que la palabra clave la acaba de decir René para definir a Ildefonso Guajardo. Es un funcionario realista y, como él mismo lo dijo, una negociación no se llega con optimismo, se llega con actitud positiva, pero el negociador tiene que ser realista para ver cuáles son sus escenarios, y creo que los tiene muy claros y los ha dicho muy claros, y creo que es una fortuna, como dicen ustedes, que lo tengamos a él en este momento en esa posición. Y por el otro lado, Joaquín, nada más quería citar sobre los errores que se han cometido. Ya los protagonistas de esta campaña presidencial están cometiendo errores, ya han cometido y van a cometer muchos más, por supuesto. A ellos les quiero recordar una frase de Confucio: el hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete un error mayor. Es como en fútbol, el árbitro que se equivoca y luego compensa se vuelve a equivocar. Son los errores. Es un error mayor. Gracias, don Pepe Roy, René, muchas gracias. Estimado. Nos vamos a ver, aparte del miércoles que viene, el jueves 7. Jueves 7. Sí, para presentar cómo inician el proceso electoral, cómo inicia. Que inicia el 8 de septiembre. El 8 de septiembre. Muy bien, gracias.